Hola, qué alegría darles la bienvenida a Raíces del Sinaí. A ver, hoy estamos arrancando algo increíble, una serie completamente nueva y cronológica sobre los Salmos. Y bueno, vamos a empezar por el principio, literalmente, con el que es considerado el más antiguo de todos, el mismísimo Salmo 90. En esta explicación visual vamos a meternos de lleno en este texto monumental. O sea, vamos a ver la historia, un poco de arqueología y, claro, el idioma original para sacar a la luz toda esa riqueza que tiene la palabra de Dios. Así que pongámonos cómodos y preparemos el corazón para este recorrido de descubrimiento. Nuestra hoja de ruta para este estudio es súper clara. Vamos a pasar por 6 puntos. El contexto del desierto, luego el refugio eterno y la fragilidad humana. De ahí saltamos a comparar la cosmovisión bíblica con las culturas paganas. Luego hablaremos de pecado, ira y transparencia, la trascendencia de la comunidad y cerramos con algo muy práctico: cómo orar con sabiduría bíblica. Vamos a darle. Sección 1. El contexto del desierto. Saben, el Salmo 90 tiene algo que lo hace único en todo el canon bíblico. Es de hecho el único salmo que se le atribuye explícitamente a Moisés, el hombre de Dios. Y esto es clave porque no estamos leyendo una reflexión teológica súper pulida escrita desde la comodidad de un palacio en Jerusalén. Para nada. Históricamente estamos situados por allá en el siglo XIII a.C. La realidad aquí es francamente cruda, es visceral. Hablamos de la segunda generación en pleno desierto, viviendo las consecuencias devastadoras después de ese desastroso reporte de los espías que leemos en los capítulos 13 y 14 del libro de Números. Y para entender el núcleo de todo este dolor solo hay que ver esta cita del libro de Números. Es brillante, pero al mismo tiempo es terrible. Imaginemos por un segundo el peso de esa sentencia, literalmente una generación entera condenada a caer, a morir ahí mismo en las arenas antes de poder pisar la tierra prometida. Entonces, Moisés no está escribiendo este salmo como, no sé, un filósofo debatiendo sobre la vida y la muerte de forma abstracta. No, él escribe como un líder que está viendo morir a sus amigos, a sus contemporáneos, a decenas de miles de personas día tras día. Es una realidad concreta, sangrienta y súper dolorosa de una comunidad que vive de luto. Pasemos a la sección 2. Refugio eterno y fragilidad humana. Hay una palabra hebrea asombrosa justo al inicio de este salmo, y es Maón. Seguramente la hemos leído traducida como morada o refugio, pero su significado original, bueno, es mucho más terrenal y específico. Básicamente se usaba para describir la guarida de un león, o tal vez el nido súper seguro de un pájaro escondido entre las rocas. Pensemos en esto: en medio de un desierto implacable, donde hay que desarmar la tienda todos los días, y el viento cambia el paisaje violentamente en cuestión de horas, el Eterno se nos presenta como esa guarida inamovible. Es el contraste perfecto, ¿verdad? La estabilidad absoluta de Dios frente a la inestabilidad total de la vida nómada. Así que el Salmo 90 arranca con esta poderosísima declaración de pertenencia. Y fijémonos muy bien en el tiempo verbal. O sea, no dice tú serás nuestro refugio, como si fuera una promesa a futuro, algo lejano. Dice tú has sido. Eso es vital. Es una realidad histórica, una experiencia acumulada que sostuvo a los antepasados y que ancla a los creyentes en su presente sin importar lo inestable que sea la crisis que estén atravesando. El Dios de Israel es el verdadero y único hábitat de su pueblo. Ahora, en contraste directo con esa eternidad inquebrantable de Jehová, el texto expone nuestra propia naturaleza, nuestra naturaleza temporal. Según la fuente masorética, el Salmo hace una distinción antropológica súper interesante. Fíjense que para describir al ser humano en este contexto de mortalidad, no usa la típica palabra hebrea Adam, esa que evoca la humanidad coronada de dignidad creada a la imagen de Dios. No, en el versículo 3 utiliza Enosh. Este concepto grita vulnerabilidad. Viene de una raíz lingüística que literalmente significa estar estructuralmente enfermo o ser muy débil. Básicamente, la sabiduría bíblica nos pide empezar por reconocer que somos polvo, que somos seres frágiles frente al Creador. Sección 3. Cosmovisión bíblica frente a las culturas paganas. Bueno, si retrocedemos al antiguo Oriente Próximo, darnos cuenta de lo corta que es la vida causaba un pánico paralizante. Por ejemplo, en textos como la famosa epopeya de Gilgamesh allá en Mesopotamia o en las canciones del arpista en Egipto, la muerte se veía fundamentalmente como una injusticia cósmica. ¿Y cuál era la respuesta predominante de estas culturas? Hedonismo puro y duro. Pensaban, ya que nos vamos a morir y los dioses nos negaron la eternidad, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Era una desesperanza total disfrazada de fiesta continua. Pero aquí entra el Salmo 90 a confrontar todo ese pesimismo. En vez de huir hacia el placer pasajero para anestesiar el dolor de la muerte, la sabiduría bíblica nos impulsa a correr hacia Dios, a buscar una vida con verdadero propósito.
Si ponemos estas cosmovisiones teológicas lado a lado, créanme, la diferencia es abismal. Fíjense, en la cultura de Ugarit, creían que la muerte era controlada por Mot, una especie de dios rival súper oscuro con el que había que luchar. En el antiguo Egipto, según el himno a Aten, la fuerza que controla todo es un disco solar, algo totalmente impersonal e indiferente. Pero la cosmovisión del Salmo 90 le quita todo el misterio a la muerte. No la pinta como una deidad rival incontrolable, ni como una fuerza cósmica ciega. ¡Para nada! La muerte y nuestra fragilidad son presentadas de frente como un decreto soberano, y más que eso, como una herramienta pedagógica que usa el único creador para enseñarnos a depender enteramente de él. Sección 4. Pecado, ira y transparencia. El Salmo nos lleva a una profundidad enorme al argumentar que nuestra mortalidad está atada directamente a la justa ira de Dios ante el pecado humano. Y para ilustrar esto, usa una palabra hebrea que es verdaderamente fascinante: alumenú. Tradicionalmente se traduce como pecados secretos, pero ojo, no se refiere a los pecaditos que intentamos esconderle a Dios, lo cual sería la verdad inútil. El término se refiere más bien a nuestra propia falta de transparencia con nosotros mismos. Son esos pecados inadvertidos, esas fallas profundas que nuestra mente justifica y entierra para proteger nuestro ego, pero que, adivinen qué, quedan 100% expuestas ante la luz deslumbrante del rostro del Eterno. Y al estar separados de la gracia por esta opacidad moral, el salmista describe nuestra existencia aquí en la tierra usando 4 metáforas que son bastante sombrías, previas a cualquier revelación escatológica posterior. Nos dice que somos como un torrente repentino que arrasa con todo a su paso en el desierto y a los pocos minutos desaparece en la tierra seca. O somos como un sueño, ya saben, de esos que se desvanecen por completo en el segundo que abrimos los ojos. O como la hierba que en la mañana florece verde y preciosa, pero para la tarde, bajo ese sol abrasador, ya está totalmente seca y muerta. Es una bofetada de realidad cruda que nos arranca de raíz cualquier ilusión de que tenemos el control. Sección 5. La trascendencia de la comunidad. Ahora, a diferencia de los griegos que contemplaban esto de la muerte casi exclusivamente como una tragedia estrictamente individual y privada, el enfoque bíblico en este salmo es increíblemente colectivo. Si leemos con atención, a lo largo del texto resalta la primera persona del plural, nosotros, nuestro. La esperanza aquí es providencial y comunitaria. O sea, sí, el individuo frágil muere en el desierto, eso es un hecho. Pero la comunidad de creyentes, el pueblo de Dios, permanece, se fortalece y sigue avanzando. ¿Por qué? Porque el Eterno está ahí, actuando sin parar en medio de ellos, de generación en generación. Morir en esta cosmovisión es un asunto del nosotros. Y toda esta tremenda reflexión aterriza maravillosamente en el versículo 17. Aquí está la promesa de que cuando la bondad y el favor de Dios descienden, Él toma las obras efímeras de nuestras manos mortales y les da un valor que simplemente no se acaba. Es decir, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra fe, cuando las vivimos dentro del propósito divino de la comunidad, sobreviven a nuestra propia biología. Dios agarra nuestro trabajo temporal y le da un peso eterno cuando éste sirve a su reino. Eso es espectacular. Llegamos a la sección 6. Orar con sabiduría bíblica. Miren, este debe ser uno de los versículos más famosos e impactantes de toda la Escritura. Enséñanos a contar nuestros días. La petición fundamental que Moisés nos modela aquí no es, oye Dios, por favor, otórganos una vida más larga. Para nada. Es, Señor, danos la sabiduría para vivir fielmente la vida que sí nos vas a dar. Es una oración que nos transforma porque nos ayuda a aceptar los límites que Dios nos puso. Nos ayuda a reconciliarnos con nuestra propia mortalidad sin caer en el pánico de las culturas paganas antiguas, viviendo súper conscientes de que el tiempo que tenemos aquí es prestado y que francamente debe ser usado para su gloria. Entonces, ¿cómo bajamos toda esta rica teología a la práctica? Bueno, podemos destilarla en estos 5 pasos para transformar nuestra vida de oración hoy mismo. 1. Arrancar reconociendo la grandeza absoluta y la eternidad de nuestro Creador como nuestro único refugio. 2. Aceptar nuestra naturaleza enosh, o sea, abrazar nuestra tremenda fragilidad. 3. Pedirle a Dios que ilumine esos pecados ocultos y acabe con nuestra falta de transparencia. 4. paso, clamar por su misericordia infinita, sabiendo que la necesitamos por encima de su justicia retributiva. Y 5. Pedirle apasionadamente que la obra que hagamos trascienda, que sume a ese gran legado de nuestra comunidad de creyentes. La profundidad no solo teológica, sino también terapéutica de estas palabras es tan inmensa que hasta el día de hoy el Salmo 90 sigue siendo una fuente de consuelo inquebrantable. De hecho, históricamente se recita en el servicio matutino judío de Shabbat y, lógicamente, en las liturgias funerarias. Y tiene todo el sentido del mundo.
Es un texto con una honestidad tan abrumadora que primero se atreve a articular nuestras realidades más oscuras y dolorosas frente a la muerte, pero solo para después levantarnos hacia una esperanza súper firme, que está anclada única y exclusivamente en la eternidad del Dios vivo. Y todo esto nos deja con una reflexión final, algo para llevarnos en la mente y meditar durante el día. Si de verdad habitamos en el refugio eterno del Dios Creador, ¿cómo debería eso transformar la obra de nuestras manos el día de hoy? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera entrega de nuestra explicación visual. No olvidemos suscribirnos a Raíces del Sinaí por YouTube. Dejemos nuestros comentarios abajo sobre cómo este maravilloso salmo impacta nuestra fe. Y por supuesto, compartamos este contenido con otros creyentes. Nos vemos en el próximo estudio de la palabra. ¡Hasta la próxima!